Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Riaza, docente de matemática. La clase hoy está dirigida para estudiantes de noveno grado de secundaria a distancia en el campo. Hoy vamos a ver factorización y nos vamos a enfocar en dos tipos de factorización: factor común monomio y factor común polinomio. Primeramente comencemos con el factor común monomio. Realmente el factor común monomio lo que hacemos es buscar un término que tengan en común o que sean factores comunes de los términos que tengamos en la expresión algebraica. Seguidamente utilizamos lo que son los paréntesis y obtenemos los resultados dentro del paréntesis. Realmente vamos a ver cómo se procede en los siguientes ejemplos en la pizarra. Fíjense bien. Acá tenemos 5x más 5y es una expresión algebraica. Vamos a identificar que en este ejercicio, ¿qué tienen en común? Fijémonos en la parte literal primeramente, o sea, en las letras. En la parte literal tenemos x, y, no hay nada en común ahí. Pero en la parte del coeficiente numérico, sí, en este caso ambas coinciden con 5. Quiere decir que ambas son divisibles entre 5. Ya identificado el factor común, lo escribimos acá e inmediatamente abrimos paréntesis. Luego, ¿qué vamos a ubicar dentro del paréntesis? Lo que se hace realmente un proceso que por lo general yo prefiero hacerlo aparte y es dividir, ¿verdad?, cada uno de los términos de la expresión algebraica entre ese factor común. Es decir, 5x, que es el primer elemento o el primer término de la expresión algebraica, entre el factor común que es 5. 5x entre 5, eso sería x. Entonces es x lo que vamos a ubicar acá, seguido del signo más. Hacemos nuevamente la división con el segundo término que es 5y sobre x. Ese caso nos daría y. Lo escribimos acá también. Cerramos paréntesis y hemos factorizado esa expresión algebraica. De la misma manera vamos a proceder con el segundo ejemplo. Tenemos 8x menos 4y más 12z. Fijémonos en la parte literal. El primer término tiene x, el segundo tiene y el tercero tiene z. No tendría ningún término en la parte literal en común. Pero fijémonos en los coeficientes numéricos. Tenemos 8, 4 y 12. Todos son divisibles entre 4. Siempre buscamos aquel número máximo o mayor con el cual ambos términos o todos los términos de la expresión se puedan dividir. Entonces en este caso sería 4. Lo escribimos e inmediatamente abrimos paréntesis. Y procedemos al mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a dividir cada uno de los términos entre el factor común. Primer término, 8x entre 4. Aquí podemos dividir 8 entre 4, 2 y nos quedaría 2x. Lo escribimos dentro del paréntesis. Seguido del signo menos. Ahora, el segundo término que es 4y dividido entre el factor común que es 4, eso nos daría a y. Lo escribimos acá. Seguido del signo más. Ahora dividimos el tercer término que es 12z dividido entre 4. Dividimos 12 entre 4, 3, la z pasaría igual. Nos quedaría entonces 3z. Y listo, ahí lo tenemos resuelto, ¿verdad? Hemos factorizado esa segunda expresión algebraica. Vamos a proceder igual con el tercer ejemplo de factor común monomio. Recordemos que ¿por qué se llama factor común monomio? Porque el término o el factor común que estamos obteniendo es un solo término. Por eso se le llama monomio. Entonces, veamos la parte literal acá. Fíjense bien. Todos tienen x. Entonces, en la parte literal tenemos en común la letra x. Y veamos en la parte del coeficiente numérico. Todos son divisibles entre 3, ¿verdad? Podemos escribir el 3. Y de la x que tienen en común, vamos a tomar aquella que tenga menor exponente. Tenemos x al cubo, x al cuadrado y x, pues es x la que vamos a tomar. E inmediatamente abrimos paréntesis y procedemos a dividir cada uno de los términos entre el factor común. 3x cubo entre 3x, eso nos daría x cuadrado. Lo escribimos acá, seguido del signo más. El segundo término que es 6x cuadrado entre el factor común que es 3x. Podemos dividir 6 entre 3, 2. Nos quedaría x cuadrado sobre x, x. Entonces, 2x. Tercer término, ¿verdad? Sería 12x entre el factor común 3x. 12 entre 3, 4. Aquí la x se cancela, entonces solo nos quedaría la parte independiente de esta expresión como 4.
Como pueden ver, es un proceso sencillo, es el mismo que se aplica, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo donde solo sacamos factor común de la parte numérica, ¿verdad? Y en lo otro donde hay parte numérica y también de la parte literal. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Factor común polinomio. Este caso es bastante particular y posiblemente un poco más sencillo que el factor común monomio, por lo que parezca algo contrario. Como pueden ver, son expresiones algebraicas donde lo que está dentro del paréntesis tienen un factor en común. Veamos en la pizarra cómo se resuelven. Aquí tenemos esta expresión, dice a más b, m al cuadrado, más a más bn. Fíjense bien cómo se resuelve, es sencillo. Si ustedes observan lo que están dentro del paréntesis, son iguales. Ese va a ser nuestro factor común. Lo escribimos solamente una vez. Ya, a más b. Cierro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis. Y en el segundo paréntesis, ¿qué va a ir? Va a ir los que están fuera del paréntesis en la expresión algebraica, que ¿quiénes serían? M cuadrado más n. Entonces aquí, listo, ya lo tenemos factorizado. Veamos el segundo ejemplo. Miren bien, dentro de lo que está el paréntesis es igual, m más 1, m más 1. Ese es nuestro factor común, lo escribimos, m más 1. Abrimos paréntesis y ahora escribimos lo que está fuera del paréntesis, que en este caso sería 2a menos, acá cuando no tengamos un coeficiente, realmente el coeficiente que tenemos ahí es un 1, entonces lo agregamos. Lo único que no es necesario escribirse acá, pero ya acá sí en la factorización es necesario. Y listo, ya hemos resuelto, ¿verdad? Factor común polinomio. Veamos ahora la siguiente diapositiva donde tenemos la asignación de esta semana. Van a factorizar, tenemos dos ejercicios de factor común monomio y otro de factor común polinomio. Recuerden seguir los pasos que se les han explicado el día de hoy, resolverlo, presentárselo a su maestro del aula de clase para su respectiva evaluación. Nos vemos hasta la próxima.